Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola ¿Qué tal? Juan, ¿Cómo ¿todo bien? andás? ¿Qué Hola haces, Juan? Juan, Buenas noches. buenas noches Juan. Buenas Hola, noches. buenas noches. Sí, todo bien. Bueno, me alegro. Yo les escucho bien, sin cortarse, así que lo que le voy a pedir, si se llega a cortar nuestro Zoom, me avisan, ¿sí? Sobre todo cuando empecemos a compartir. Veo por ahí unas caras nuevas de que no vi la clase anterior, así que bueno, estaría bueno para nosotros ir agilizando y pudiendo meterle el ritmo a nuestra clase, que entre ustedes vayan compartiendo, ¿sí? Lo que hemos hablado el viernes con respecto a la dinámica y demás. Voy a poner a compartir la filmina que empezamos a ver la clase anterior, pero para principalmente tratar de entre todos, un poco apoyándonos en las experiencias, pero más que la experiencia, por ahí estaría bueno refrescar lo que hayan visto el año pasado, ¿sí? A partir de lo que hicieron con Marian, para ver si estamos medianamente rumbeados con lo que nos piden desde el programa de ADFA, ¿sí? Que va a ser nuestra guía, como decíamos el otro día, de nuestro horizonte, y hoy empezar a hablar un poco de las formas de entrenamiento, ¿sí? Así que bueno, principalmente desde ese lado. A ver si tengo acá, vamos a ver para compartir. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, sí. Bien, genial. Bueno, nosotros el otro día empezamos a charlar un poco sobre esto, por ahí no pudimos profundizar tanto, pero vamos a ver si me deja avanzar. Acá ustedes están viendo, llegan a ver la filmina, porque a veces demora, la que hace referencia a la técnica aplicada al fútbol, coordinación y velocidad, análisis del movimiento, ¿sí? Sí, perfecto. Bien, estos contenidos, medianamente nosotros tenemos referencia a lo que estamos hablando o no, porque esto es parte de lo que se propone desde ADFE y Conmebol como ese primer año como contenido, ¿sí? Es el año que ustedes hicieron la licencia C y B, que ya la tendrían incorporada, y que no habría inconvenientes también de nosotros volver a repasar, ¿sí? Por ahí, lógicamente, va a ir de la mano con la dinámica que haya propuesto Marian, ¿sí? Que nosotros, como les decía el otro día, tengo lo que han visto, pero bueno, es un poco lo que nosotros tenemos que haber recogido en nuestro año anterior. Hablar de la técnica aplicada para el fútbol y el deporte, un poco también para tener referencia. Vieron que nosotros ahora en el fútbol nos encontramos por ahí viendo sistemas de entrenamientos o formas que van mucho más orientadas a nuestro deporte. Si nosotros hablamos de 5 o 6 años atrás o incluso más atrás, era muy normal hacerlo, entrenar. Ustedes veían a un grupo, que el año pasado a ustedes les tocaba las edades infantiles o juveniles, de que llegaran y se pongan a trotar alrededor de la cancha, como algo, como parte de la activación, y hoy por ahí ya es más específica una entrada en calor, independientemente de las cantidades, de más presente la pelota o por ahí más técnica. Por ahí no soy un entrenador con las intenciones de que la pelota esté presente, pero sí laburando una capacidad física, ¿sí? Hasta mismo, digamos, desde esa parte, desde lo que es el entrenamiento de la preparación física, se ha adaptado en base al deporte. Entonces, cuando hablamos de técnica aplicada al fútbol, por ahí nuestro deporte siempre fue como rebelde, por así decirlo, de siempre ir contra la corriente o con nos llegaba siempre tarde las cosas, ¿sí? Entonces veíamos otros deportes ya y tratando de ser más complementario entre preparación física, entre estudiar y analizar el juego en sí para poder desarrollar un método de entrenamiento, y es como que justamente con el paso del tiempo, así como el rugby se especializó, el básquet se especializó, el fútbol también sigue esa línea, ¿sí? Es un poco cuando hablamos de la técnica aplicada al fútbol, para esa primera parte de la dirección técnica, hacemos referencia a eso, que nosotros podamos identificar, y si es necesario, lo vamos a mencionar a partir de una filmina, pero hablar, ¿sí? De la técnica del remate, el cabezazo, la gambeta,
todos esos elementos es lo que hace un poco en cuanto hablamos de técnica aplicada al fútbol. Después habla de también ya la incorporación de coordinación y velocidad. Por ejemplo, hay momentos o etapas en donde mucha bolilla no se le daba, por ejemplo, a la fuerza, ¿sí? Y en el último tiempo la fuerza tiene un papel preponderante, ¿sí? En lo que es la preparación del juego. Y, por ejemplo, esta parte, ¿no? Del análisis del movimiento, que antes era como que dejábamos muy librado al azar la ejecución de cada uno de los elementos de la técnica, y ahora se está tratando, se hace un poco hincapié en que tengamos la posibilidad de corregir, ¿sí? El movimiento. Entonces ahí también, que es lo que, no sé si recuerdan el viernes que yo les decía, va a ser una elección de ustedes del camino, porque la realidad es que no, yo no les puedo decir específicamente tiene que ser así. ¿Por qué les digo? Por ejemplo, si nos orientamos hoy en referencia a la neurociencia, les van a hablar de que nosotros tenemos, hablando de manera cruda, pero para tratar de bajarlo a tierra al concepto, que la velocidad del cerebro de tratar de asimilar un movimiento de más, significa, o sea, tiene un margen como, hablan de, ¿se acuerdan que el otro día decíamos de como fotos que teníamos los distintos archivos, digamos, que es lo que va generando el cerebro? Tenemos un promedio de hasta 30 segundos como para corregir algo, ¿sí? Porque si no ya se almacena y se asimila como información, ¿me siguen? Entonces, desde la recomendación, desde ese área nos van a decir, trata de que el movimiento mal ejecutado, corregirlo ahí en el momento para que se pueda justamente corregir e incorporar de buena manera. Y hay otros que te van a dar la orientación, si por ejemplo desde un lado más psicológico, un aspecto más libre de dejarlo que se equivoque y que vaya reconociendo justamente los errores que comete. ¿Me siguen? Entonces, ahí donde vos me vas a decir, ¿y cuál es el camino? Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir, porque también va a ser un contexto en donde hay que ver el tipo de grupo que tenemos, si esa corrección, yo por ahí tengo a alguien que está ejecutando mal el movimiento y tenemos el contexto que tenemos 30, 40 chicos o 30, 40 adolescentes entrenando y por ahí en una corrección no tenemos la posibilidad de dedicarle plenamente a ese jugador. ¿Me siguen? Entonces, ahí es donde ustedes van a tener que ir armándose del camino que mejor corresponde, ¿sí? Para poder llevar. Y ahí cuando nosotros nos dicen, en este segundo año, tratar de incorporar las formas de entrenar y los tipos de entrenamiento, ahí es donde nosotros tenemos que por ahí encontrarnos con esa versión de decir, bueno, identificar primero al grupo, de decir si el tipo de mando que vamos a llevar nosotros adelante es, por ejemplo, no sé, tenemos que acompañarlo de una manera que la corrección tiene que ser tranquila, que tenga que acompañar o darle un espacio de que el jugador no esté tenso, y hay otros que necesitas ser un poco más, por ahí la palabra no es eufórico, pero me van a interpretar de ese lado, o sea, con más vehemencia, por así decirlo, desde el lado de necesitar ser enérgico para poder lograr la reacción del jugador. ¿Me siguen? Entonces ahí es donde se van a encontrar por ahí con entrenadores que dicen, no, mi estilo es más paternalista, más tranquilo, trato siempre de que sea un clima tranquilo, de que todos puedan disfrutar del entrenamiento. Bueno, perfecto, vos tenés identificada tu manera, pero no siempre vamos a poder aplicarlo de esa misma manera, ¿sí? Y eso es algo que me parece importante que nosotros seamos conscientes. Pero bueno, esto es un poco en la primera parte. ¿Me siguieron o ya veo que se entrecortó internet y no se escucha nada? No, todo bien, todo bien. Sí, sí. Bien, perfecto. Vamos a la siguiente. Acuérdense que esto es la primera parte de esa licencia CB, que yo lo que quiero hacer es que refresquemos. Después voy a agarrar, con el correr de las semanas, para por ahí los que no estuvieron y demás, en base a lo que hicieron con Marian Felices, volcarles a ustedes la posibilidad, ya no va a ser hoy, sino que en las siguientes clases, una especie de cuestionario para que ustedes puedan ahí volcar el concepto, y estaría bueno que si no lo recuerdan, directamente, o sea, especifiquen que no se recuerda,
para nosotros poder volver a abordar, ¿sí? Y no digamos, contestar por una cuestión de decir, contesto el cuestionario y quedó bien, sino que realmente que la idea es que de acá, poquito, mucho, algo nos llevemos, ¿sí? Y si no se llevan algo, digamos, de lo que digo yo, que les sirva para ustedes, por lo menos decir, no, la verdad que estoy en desacuerdo con lo que comentó Juan, pero me sirve para reafirmar lo que estoy haciendo. Entonces, desde algún lado, algo tenemos que tomar de esto. El tipo que para mí va a ser siempre importante y presente esto del entrenador y su rol infantil que marcamos acá, es que nosotros, más allá de entrenar jugadores en este deporte, específicamente futbolista, estamos teniendo justamente, ¿no? Personas frente nuestro, y que la realidad es que el objetivo es que sean jugadores que respondan a lo que nosotros pedimos para ejecutar en cancha, pero si una persona o un jugador está ejecutando lo que vos le pedís, lo que entrenás día a día, significa que está involucrado con vos, que es parte de lo que estás proponiendo. Entonces, ahí es donde también nosotros tenemos que reconocernos como no solo entrenadores de fútbol, sino al jugador en su contexto completo, ¿sí? Y eso es importantísimo que seamos conscientes. O sea, no todo termina en un ejercicio de finalización con remate, sino también ver de qué manera recibió el jugador el estímulo, cómo se fue, qué hay más allá de la cancha, ¿no? Y el entrenamiento, cómo lo vive, cómo lo siente. Y eso es una parte que nosotros tenemos que tener identificado, que podemos influir en el jugador desde esta manera, de un aspecto más social, y que bueno, que queda en nosotros si decidimos involucrarnos o no con este espacio, ¿sí? Eh, Juegos adaptados. Acá voy a dejar de compartir, así lo veo a todos, ¿sí? Un segundito, y las estructuras también funcionales, y ver por ahí los que están dirigiendo y los que no también, si tienen algún tipo de pensamiento al respecto. Cuando hablamos de juegos adaptados y demás, por ahí hacemos referencia a tipos de entrenamiento donde hay mucha presencia del juego reducido, ¿sí? O de una iniciación desde algún aspecto, de algún sector de la cancha, con alguna función. A ustedes, los que están acá, los que estamos justamente compartiendo este espacio, ¿tienen alguna forma de pensar respecto al juego reducido? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Consideran que es importante? ¿Por qué les pregunto? Porque también es un condicionamiento que cuando hoy hablemos un poco, si es que llegamos, de las formas de entrenar o tipos de entrenamiento, eh, dividimos rápido las aguas en considerar por ejemplo, que el juego reducido no tiene relación, por ejemplo, con la posibilidad de trabajar una forma o un sistema de juego o una forma de jugar, ¿me siguen? Y digamos, ahí es donde nosotros tenemos que pensar y ver si realmente lo puede adaptar, no lo puede adaptar, o realmente queda fuera de ser opción para una forma de jugar. No sé si me expliqué en este concepto. Por ahí, ahí Germán creo que abrió el micrófono. Sí, Juan, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo te noches. va? Buenas noches. Para mí, todo lo que es eh, los trabajos en espacios reducidos van adaptados al estilo de juego. Bien, perfecto. ¿Por qué les preguntaba esto? Porque por ahí muchos autores, y saquemos los autores, muchos entrenadores dicen, no, en el juego reducido no puedo trabajar eh, mi sistema de juego o mi forma de juego. Yo les anticipo que a mí el juego reducido es algo que me gusta mucho. Hay un libro incluso en español que hace referencia a los juegos reducidos, que está bueno. Para poder conocer un poco más. Obviamente uno lee el libro y no es que va a encontrar los reducidos en sí realizados, pero sí el por qué. Pero digo, no es lo mismo iniciar un juego reducido, un espacio, situense en una mitad de cancha, en un espacio donde sea un 3 contra 2 o lo quieren hacer más grande, y desde una tenencia con un intento de recuperación, ¿sí? Me van siguiendo, o sea, inicio en un cuadrado sencillo de recuperación, hay un corte y a partir de ahí supongamos que decidimos jugar hacia adelante buscando un delantero o hacia afuera y generar un circuito de finalización. Entonces, yo le estoy dando una dinámica de intensidad de juego a partir de un reducido, más
lo que hoy les encanta decir a los autores, hablar de drills, cuando hablamos del movimiento predeterminado, que le queremos marcar al jugador que haga, que por ejemplo, jugué hacia la derecha, el volante de ese lado, o el extremo de ese lado, supongamos que es el lado derecho, se cierra un poco para darle pasaje a un marcador de punta, y ahí juega, no sé, triangula con un delantero que sale a jugar, o vuelve hacia la mitad de la cancha. Por ahí, sin un pizarrón es complejo, pero trato de la palabra tratar de ubicarlo. Digo, desde un juego reducido, iniciamos, ¿sí?, un ejercicio y le estamos dando un nivel sistemático, ¿sí? Pero ahora, ustedes me pueden decir, no, no me interesa, a mí me interesa que sea pausado y movimiento. Perfecto, eso es una elección, ¿me siguen? Pero por ahí los entrenadores lo que hacemos es desestimar automáticamente lo que no utilizo o lo que no me gusta y sacarlo de juego, ¿sí? A mí me ha pasado por ahí de ver distintas corrientes de entrenamiento y de ahí elegir, ¿sí? Porque por ahí lo desconocido me resultaba como que no sirve, y una vez que conocí o pude ser partícipe de ciertos movimientos y más, ahí ver y decir, che, esto está bueno o esto no me gusta, ¿sí? No sé si les surge algún tipo de pregunta o comentario que Sí, quieran. perdóname, ahí recién dijiste, ¿con qué te pasó, por ejemplo, en concreto, algo que te recuerdes ahora, que desconocías o, no, o al verlo Bien, lo tomaste, ¿no? Y por perfecto. desconocimiento antes no, o te cambió alguna idea en función de verlo en concreto, ¿no? Está buenísima la pregunta, Leo. Te comento y no les voy a decir de dónde a dónde o en qué lugares, pero sí me pasó, por ejemplo, eh, las entradas en calor, ¿sí? Que por ejemplo hoy en día tenés quienes le dan presencia al preparador físico, que son intensas, que tienen un trabajo, digamos, por ahí con una carga más física, contra la entrada en calor basado en lo que hoy le llaman rueda de pase, ¿sí? Me tocó trabajar con entrenadores que utilizaban la entrada en calor directamente armada y gestionada por el preparador físico, y nosotros trabajando desde la corrección y la búsqueda de la exigencia en ese tipo de entrada en calor, a activaciones que eran directamente ruta de pases, ¿no? De este se la pasa a este se la pasa a este se la pasa a este. Las dos, la realidad como metodología de trabajo que se habla, me gustan, las dos me ha marcado, pero me quedo con la sensación, y esto es muy subjetivo, por eso ustedes lo pueden tomar o dejar, de que la rueda de pase a mí no me dejaba convencido de que hayan activado de la manera, no físicamente, sino que la exigencia, nosotros después exigíamos al equipo una intensidad o una búsqueda de recuperación y demás, que la rueda de pase no me terminaba de convencer. ¿Me seguís? Entonces, por ahí, si la rueda de pase, vos me decís, la descartás, no, la quiero, pero por ahí, una activación con el profe, algún circuito de pase para después pasar a un ejercicio principal o demás, ¿sí? Entonces, por ahí era notorio. Ahora, yo hasta no trabajar con un cuerpo técnico que estaba en esa dinámica de la rueda de pase, siempre me llamaba la atención, siempre me gustó la idea de decir, che, quiero experimentar esto, y a la conclusión llegué con el tiempo, ¿sí? Y vos me vas a decir, pero lo sacás de tu forma de trabajo, además no la descarto, pero uno va acomodando, y capaz que Leo de acá a 2, 3 años nos volvemos a encontrar y te digo, la verdad que la rueda de pase me sirve, me gusta, y la he incorporado. Bueno, es un poco en ese camino que les decía, de tratar de encontrar lo que a ustedes les sirva y los haga sentir bien, lo que les va a marcar el camino. Pero, por ejemplo, no sé si el ejemplo, Leo, sirve, pero eso, por ejemplo, es el significativo, el que se me viene ahora. Sí, perfecto, claro, claro, claro. O, por ejemplo, ejercicios de finalización, donde siempre iniciaba de algún jugador X una finalización y terminaba en un remate o un cabezazo, y el jugador parecía, exagerándolo para que me digan, que volvían con las manos en el bolsillo, ¿sí? O sea, porque ya la jugada terminó. Y en otros tipos de entrenamiento era la finalización más una vuelta a la zona en la que iniciaste, al trote. Entonces ya el jugador incorporaba también un poco de ese ida y vuelta, y no que llegué al fondo, tiré el centro y se terminó, ya no hago más nada. Después eso se traslada al juego. Pero bueno, es un poco
lo que por ahí me fue quedando. No sé Claro, si está buenísimo, porque son ejemplos concretos, ¿viste? Que para uno me parece a mí que sirven. ahí, bueno, Leo, si sirve, bienvenido sea, ya saben, ustedes tienen la libertad de preguntar, yo en lo que pueda aportar de la poca experiencia que uno puede recoger, pero hay cosas que a mí me parece que nuestro espacio de entrenadores no hay otra forma de crecer más que compartiendo. Después quedan cada uno, digamos, la manera que incorpora o puede transmitir, pero me parece que a mí me pasa lo siguiente, de charlas con entrenadores que, que uno puede ir hablando y por ahí gente que tiene mucha experiencia y demás, la idea es que, por ejemplo, tanto las buenas como las malas, las ganadas como las perdidas, digamos, de entrenadores, nosotros tenemos que tomarlo y tratar de no cometer el mismo error, ¿me siguen? O sea, ganarle al tiempo, no sé. Hablo con Martín, me junto con Martín y charlamos. Me dice, bueno, Martín, me dice, me pasó esto, esto y esto. Y yo eso me parece que lo tengo que absorber y decir, ya le pasó a Martín, me tiene que servir. O por lo menos, digamos, capaz que viva la misma situación, ¿sí? Entonces ya también voy a tener de manera indirecta, a partir de que Martín comparte conmigo, por lo menos una referencia, una noción de cómo resolver esa situación. Entonces ahí es donde se está tomando un café Germán con el Pato Sayago, bien, perfecto. Y el Pato le dice, mira, yo estoy teniendo problemas por el sector izquierdo para resolver y demás, y Germán le dice, mira, nosotros eso sabés cómo lo corregimos haciendo esto y esto y esto. Entonces vos ya por lo menos tenés esa idea, después decidís si la aplicás o no, pero tenés un panorama más sobre todo en este fútbol que tenemos poco, digamos, material o poco recurso para poder resolver o vivenciar ciertas situaciones. Pero bueno, es un poco, me parece lo que va por ese lado de que entre todos podemos llegar a sacar conclusiones. Después lo que ejecutan son los jugadores y lo que determinan si la pelota va adentro o no, pero me parece que entre todos podemos hacer cosas interesantes. ¿Alguna pregunta surge? Porque si no vuelvo a compartir, así avanzamos un poquito. Ya lo estoy aburriendo, ¿no? Ya se quieren ir a dormir. No, no, dale, dale. Ahí comparto. Bueno, ahí ustedes estarían viendo estructuras funcionales. Ven, por ejemplo, esto que tiene el nombre de estructuras funcionales. Hoy es muy técnico el lenguaje. La estructura funcional les hace referencia al 1 versus 0 que marcan, que por ejemplo sería, nosotros pensémoslo para entender esto, cuando hablamos de las escuelitas. ¿Sí? Es como una escuelita de fútbol que tratás de que el chico no tenga oposición para que pueda resolver. Entonces hoy le dicen a eso estructuras funcionales, 1 versus 0. Y en realidad nosotros lo que hacemos es quitarle la complejidad al chico para que pueda resolver. También está el otro, muchachos. Hay momentos en que a los grandes el 1 versus 0 le va a funcionar. Nosotros no. A mí me pasó una vez en San Luis que no podíamos convertir y, como siempre digo, no me da vergüenza, estábamos hundidos en el fondo de la tabla y no la podíamos meter y queríamos salir del fondo. Y Seba decidió, digamos, darle libertad a los delanteros para que tengan más finalización sin una posición, a ver si podían, Sebas, digamos, ¿quién es? Perdón. Seba Pena, si podía, digamos, el delantero convertir para ganar desde lo anímico, y vos me decís, ¿y es aplicable al 100%? Y yo te digo que lo pensaría, ¿sí? Como una opción más, porque a veces, digamos, esa oposición que tiene el delantero complejiza, por ahí no está enfocado, no está en su mejor momento, entonces es encontrar la vuelta. De hecho, prueben por momentos de generar en estas estructuras funcionales ejercicios no sé, 6 contra 4, 8 contra 4 en ofensiva, y van a ver que por momentos esos 4 resuelven el inconveniente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ayudar para que también decir, bueno, ese ejercicio, por ejemplo, el ejercicio de hoy, hacemos un 8 versus 4, no en una mitad de la cancha donde lo situamos de acuerdo a como ustedes quieran jugar, no sé, juegan 4 volantes, 2 delanteros, y los otros 2 son laterales que pasan al ataque, o juegan 3, un enganche y dos laterales, el dibujo que se les imagina a ustedes en la cabeza, contra 4. Y
por ahí esos 4 resuelven defensivamente para bien, ahí es donde el otro día, ¿se acuerdan cuando hablábamos de qué manera íbamos a jugar? Qué es lo que nos va a llevar a que nosotros planteemos. Ahí es importante que, por ejemplo, si nosotros planteamos ese ejercicio de ese 8 versus 4 con un condimento o una búsqueda en ofensiva, darle a la parte defensiva también su funcionalidad, o sea, qué es lo que tiene que cumplir, pero que vaya de la mano con lo que nosotros buscamos. ¿Por qué digo? En esa situación de 8 versus 4 hay una porción que está en inferioridad numérica, ¿no? Que son esos 4. Entonces digo, ¿qué es lo que van a hacer automáticamente? Van a cerrar espacios, van a encontrar no salir a buscar para no verse vulnerado por esos 8. Entonces ahí también tiene que estar nuestra línea, ¿no? De decir, pero escuchame una cosa, va a agarrar Germán y le va a decir, nosotros plantamos el equipo lo más alto posible, entonces, aunque sean 8 contra 4, traten de ir siempre achicando la mayor cantidad de espacio y ver cómo toman. Siempre me va a faltar gente, claro que sí, pero que la búsqueda va a ser por ahí defender más alto y en inferioridad numérica, ¿me siguen? O sea, que no sea automático el meterse para atrás, que obviamente que es una manera de resolver y que está bueno que lo sepa manejar, pero digo, que vaya de la mano con lo que nosotros tratamos de entrenar y pregonar. Ahí por ahí me fui un poco, vuelvo a lo de las estructuras funcionales. Ustedes tienen que ir llevándose, ¿sí? En realidad se tendrían que haber llevado de estas estructuras funcionales esta forma de entrenar, de 1 versus 1, 2 contra 1, 3 contra 1. Y acá creo que se los comenté el otro día, o no sé si se lo dije a los chicos. Ahí se va a ir encontrando la manera de cómo llevar adelante. Me ha tocado también ver a entrenadores que en esto de las estructuras funcionales o del 1 contra 1, en la explicación, supongamos que, perdón que los uso siempre de ejemplo, pero los tengo justo acá que los veo en la cámara, está Martín con pelota, ¿sí? Contra la raya. Entonces, viene Germán a marcar que es oposición, y aparece el Pato Sayago a hacerle respaldo a Martín. Entonces el entrenador decía, 1 contra 1, Martín, jugate el 1 contra 1, o aparece el Pato, y le preguntaba a los jugadores, ¿cuántos tengo acá? Y profe, un 2 contra 1, perfecto, y si sumo uno más, 3 contra 1, se arma un 3 contra 2, ahí que tengo que empezar a hacer, girar la pelota, bien, giro la pelota. Bueno, toda esa charla era como matemático, ¿sí? No es que fuera como matemático, sino que era matemático el desarmar y hablar de los 1 contra 1, 2 contra 1 y 3 contra 1, y les marcaba que el límite era el 3 contra 2. Cuando la pelota estaba afuera y llegaban a ser 3 contra 1, si no resolvían, iba a llevar un segundo y ya no podían, digamos, tener superioridad y empezar a dar la vuelta. Bueno, esa parte es lo que yo les digo que a mí en lo personal me gusta que nosotros acá en este espacio combinemos y lo podamos charlar, pero no sé si al jugador es tan útil el desarmar matemáticamente, ¿me siguen? O sea, para mí es más útil que el jugador identifique que se pueda encontrar en esa situación a resolver, cuando, digamos, tiene el marcador y hay un espacio, jugátela, que entienda esa parte, y no tanto de si tengo 1 contra 1 me la juego, o alguien que me pase por banda me siguen, o sea, que sea más libre su juego. Pero bueno, es una decisión del entrenador también de qué manera transmitir, ¿no? Juan, Sí, Pato. y una consulta, ¿cómo estás? Y ahí también podés ver cómo el jugador resuelve ante distintas situaciones, oponentes, y qué podés corregir, me parece a mí también, que te sirve eso. Exactamente, es totalmente de acuerdo, y sobre todo también, es otra parte, y sumado con esto que dijo Pato, que está bueno, para mí nosotros tenemos que repetir constantemente, y ahí por ahí ya también, ven, ahí me freno porque estoy pecando por ahí de una apreciación personal, pero digo, nosotros me parece que somos personas que podemos darle herramientas al jugador, ¿sí? Para que resuelvan, y no nosotros considerarnos que tenemos un joystick para manejar al jugador que hagan lo que nosotros queremos, ¿me siguen? O sea, también hay una línea del entrenador ahí, digamos, es decir, aquel que quiere sistematizar todo, y la realidad es que la sistematización tiene un límite también, ¿sí? Yo lo veía, por ejemplo, ven a esto al respecto de, por ahí, fíjense lo contradictorio, pero tiempo atrás,
hablaba de esta sistematización, que para mí la sistematización es muy buena para entrenar, pero creo que la ruptura del libreto que le va a poner el jugador es la que me encanta. O sea, es la impronta, porque si no ya es como que todo pasa a ser muy mecanizado. Entonces ahí también es donde viene un tironeo, ¿no? De que a veces escuchamos o leemos a grandes autores que te dicen hay que darle libertad al jugador y demás. Claro que hay que darle libertad, pero primero nosotros le tenemos que dar un espacio de organización, porque si no se convierte en un caos, ¿entienden? Entonces es ahí la convivencia de decir, sistematizar el entrenamiento, pero que el jugador vaya adquiriendo sus libertades, o que no pierda sus libertades. Me parece que es un poco donde nosotros nos tenemos que encontrar. Y ahí hay una cuestión de también, esto si quieren lo toman o lo dejan, hay un libro que se llama algo así como El entrenador en búsqueda de sentido, eh, que simplifica mucho distintos conceptos del fútbol. Es bastante nuevo, es del 2019-2020, es un entrenador español de esos que vieron que hoy está muy de, no, la palabra no es de moda, pero se utiliza mucho en las redes sociales y explicar los movimientos de los equipos y demás. Bueno, es un entrenador que constantemente hace análisis y demás, y lo que hizo en ese libro es como tomar a todos los autores que hay y empezar a contrastar, por ejemplo, que ahí me cambió mucho la perspectiva, cuando hablamos de la superioridad numérica y demás, en lo que hace en uno de sus pasajes, primero que arranca con una propuesta que parece una obviedad, y en realidad es una obviedad, pero a mí me hizo pensar y tratar de volver a la base de todo, que dice, el fútbol es un juego de confrontación, donde Martín quiere hacer algo y Germán quiere hacer algo. Martín va a tratar de imponerse y Germán va a intentar imponerse. De esa confrontación hay cosas que van a salir y otras que no. Entonces vos decís, mirá la boludez que puso. Pero te hace pensar también que nosotros entrenamos creyendo que todo lo que estamos entrenando va a salir. Y en realidad no sé si después sale todo lo que pretendés que salga. Entonces desde ahí te hace pensar, desarrolla, argumenta, empieza a hablar de los porqués, desde dónde nace eso y demás, y en un momento habla de una parte de la metodología o la forma de entrenar de Paco Seirulo, no sé si lo ubican, el que fuera preparador físico en su momento del Barcelona de Guardiola, que él ya estaba trabajando antes en Barcelona, que la realidad yo no le voy a decir y mentirles acá y decirle, no, a mí lo que es de Paco Cerulo me gusta, pero no le voy a decir, me leí todos los libros porque te estaría mintiendo, o vi todos los videos, o vi todos los documentales porque hasta le estaría exagerando y mintiendo. Pero sí ahí explica que, por ejemplo, habla de los distintos momentos del juego, y de Paco Cerulo explica que la inferioridad numérica también puede ser positiva, que va a depender del intérprete. Y vos decís, ¿qué pavada está diciendo? Y ahí yo te pregunto y te digo, si vos tenés un jugador con gambeta nata, o que tiene, digamos, buena resolución, contra una defensa escalonada, y capaz que generalmente se imponga el de la gambeta. ¿Me siguen? Si las condiciones son buenas, o lo que hablaba antes el Pato, decir, lee bien el juego, resuelve. Entonces, a lo que te lleva también de la importancia del intérprete. Entonces, nosotros como entrenadores nos capacitamos, nos preparamos, armamos los mejores ejercicios, pero también tenemos que razonar que la decisión del jugador es muy importante, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos que, volviendo al ejemplo hoy, de la situación de ataque, donde tratamos de mover la pelota para generar espacio y donde metemos una filtrada, al jugador lo condicionamos tanto de que recibe y tiene que encontrar un pase, una descarga, y suprime la parte de decir, che, me metió una filtrada, tengo al marcador de punta de ese lado y al otro central recontra lejos abierto, yo me la juego, me van siguiendo, o sea, si nosotros le suprimimos al jugador, y no sé hasta qué punto también nos vamos a enriquecer, ¿no? Entonces, ahí es donde la idea que vamos a plantearnos o demás tiene que llevar a nosotros pensar y ver si es el camino que estamos eligiendo el correcto, si lo tenemos que eh, incorporar con más cosas, y también de estar atento de que el jugador pueda decidir por sí solo, ¿sí? Que es una cuestión importante. Y ahí es donde también nosotros vamos a poner a hacer puesta en común entre todos nosotros, pero no hay una verdad, ¿sí? Entonces, Juan, digamos, usted, sí,
Tano, Juan, sí, algo para plantearte, ¿no? O para plantear al grupo. En el rugby se labura mucho toma de decisiones y todo, pero sí laburan un concepto importante que me parece que, a ver, yo te quiero preguntar. Yo se la doy al Win y aparecía Jorge, aparecía Sanchá, aparecía el Pato de apoyo. También que el tipo sepa cuál es la resolución más adecuada, la que corresponde, es decir, entre ser exacto, eficiente y eficaz. Que después decida lo que decida en la cancha. Pero, exacto, pero si la de jugada te demanda que te pasó por atrás y vos se la tenés que tocar porque esa es la lo perdió el jugada, Tano. ¿está bien lo que digo? ¿Me siguen? ¿O Sí, sí. se me colgó? Esa es la jugada que más, que va a ser más eficiente. A ver si me confundo con esto de eficacia y eficiencia. Es Sí, decir, la que corresponde, no ser claro, eficaz nada más. exacto. Por Bueno, lo menos ahí explicárselo. Después que haga lo que él decida. ¿Está bien lo que digo? totalmente, Yo Tano, creo, perdón, exactamente, Tano, yo creo que ahí entraría lo que decía él de ordenar de alguna manera el caos, ¿no? exacto, Uno le da herramientas a los jugadores, los pone en distintas situaciones perceptivas, los nutre de distintas situaciones perceptivas para que después el tipo decida y que más o menos, en términos de lo que habíamos visto el año pasado en las redes sevianas, esas redes sevianas estén ejercitadas y que permitan la toma de decisión de forma rápida y eficaz, Pero a ver, productos del entrenamiento. está exacto. perfecto. Pero Tano, se entiende que hay una resolución, que hay una que tiene después cuando tuvimos bien análisis o lo que sea, va a tener muchísimo más porcentaje y es la que corresponde. exacto. Tano, claro, y eso, a eso es lo que queremos llegar, pero a lo que vamos es, Tano, que esa va a ser nuestra base. Y después está el otro. Nuestro ideal es lograr que el jugador tenga dos o tres opciones para resolver X situación, que esa sea su caja de herramientas y él decida. Pero también es mentirnos decir que nosotros le vamos a dar 3 o 4 o 5 herramientas a un grupo que por ahí tenemos para entrenar un año. ¿Me siguen? No es lo mismo tener un grupo 2 o 3 años con una continuidad en inferiores o un lineamiento que tener un grupo que por ahí incluso pueden llegar a tener, no sé, X cantidad de tiempo. Pero lo que dice el Tano es totalmente de acuerdo. Lo que nosotros tenemos que tomar de ahí es entender que me parece que esa sería nuestra base o nuestro punto de partida. Porque si no, después nos queda solamente eso como opción. Les voy a traer un ejemplo ya, a ver si me siguen, pero bueno, como hay varios chicos que están en Balcarce. Los que son de Balcarce o suelen dirigir ahí o han visto, ¿ustedes lo vieron al Colo Húngaro de Agrarias en algún momento? Les comento para los chicos de Mardel, es categoría 2003, un delantero que se sumó el año pasado a Agrarias. Si ustedes lo ven a ese chico, o sea, no solo el día de los partidos, me toca compartir con él, en todos los entrenamientos, hace controles orientados y controles al revés de lo que pide la jugada. ¿Sí? O sea, y ustedes van a decir, como entrenador se lo tiene que corregir. Claro, pero en el movimiento que es totalmente por ahí, que no parece el correcto, los hace naturales y se saca jugadores de encima rápido. Entonces ahí la pregunta es, ¿se los corregís? ¿Me siguen a lo que voy? O sea, es una duda en la que yo no tengo una respuesta. Si el jugador en un movimiento que pareciera antinatural, se saca jugadores de encima y va al revés de lo que pareciera la jugada. ¿Me siguen? Por ejemplo, no sé, recibe contra la raya, que tiene que ir, vos le pedís que supongamos que no sé, que vaya para adentro y el loco hizo un giro, descargó la pelota con el cuerpo que pareciera que se va de la cancha y la vuelve a agarrar. O sea, ves movimientos que no son, digamos, los que agarramos el libro o un manual y decir el movimiento tiene que ser así. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a analizar, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a dar un contexto a una idea, pero me parece que también la cuotita del jugador es importante a aportar para el beneficio del equipo. Pero bueno, no sé si le surge alguna pregunta, algo para incorporar acá.
Bien, vamos a avanzar. Juan, una consulta. Sí, Y esos movimientos que hace ese chico, que supuestamente son al revés de lo que lo tendrían que hacer, sí. la mayoría de las veces se saca el marcador de encima por virtud de ese movimiento o por error del defensor o del que lo está marcando. Está buena. La verdad que así rápidamente te contesto y son me parece, de virtud de él, ¿sí? O sea, porque hace movimientos, como te digo, que vos decís, complejo o al revés de lo que pide, pero siempre resuelve dentro de la situación. Y a veces se ha encontrado con poco espacio y de resolver, o por ahí situaciones que por ahí está para controlar y descargar y resuelve rematar de lugares que no es natural, digamos, por ahí el remate. Tomo ese ejemplo porque por ahí me es lo más gráfico para verlo. Capaz que un día lo van a ver y van a decir, la verdad que no me gusta el jugador o no me interesa. Pero como para que también interpreten, y después está la otra, que va a ir de la mano con las edades, ¿no? Es decir, listo, nos proponemos cambiarle este gesto técnico o que resuelva distinto. Bueno, saber que nos puede llevar tiempo corregirlo. Entonces eso también me parece que es otro punto que tenemos que analizar y tener en cuenta, ¿sí? Y si lo puede corregir, porque ya lo hace ya natural, hay que ver si lo puede corregir también. Claro, bueno, exacto, eso también es un punto, a veces por ahí cuando la relación ejecución-beneficio, el beneficio es productivo para él, o sea, va a ser difícil que nosotros se lo podamos sacar, digamos, del concepto armado que puede llegar a tener el jugador. Pero bueno, fíjense que nosotros estamos hablando de un 1 contra 1, un 2 contra 1 y todas las cuestiones que nos lleva a analizar, ¿no? en el fútbol. Y me parece, volviendo a lo que hablamos en algún momento, es importante que nosotros entendamos que todo esto que estamos charlando acá nos tiene que hacer, por un lado, mejorar como entrenadores, tratar de capacitarnos, pero nosotros el mensaje de entrenador a jugador tiene que ser sencillo y claro, o sea, no complejizarlo. Pero bueno, no sé si quieren incorporar algo, si quieren hacer una pregunta, así le vamos dando cierre a la clase de hoy, así se llevan algún tipo de concepto. Muy buenas, Juancito. ¿Alguna pregunta? Pancho, querido. ¿Cómo vas? Te pido disculpas que no te pude presentar porque me quedé sin batería. No Así pasa que nada. me quedé hablando también con el grupo porque estaba hablando de un tema y bueno, nada, después ya lo voy a hablar con ellos. Perfecto. Muy Buenísimo. buena clase, Juancito. Gracias, Pancho. Gracias. Bueno, si les queda, perdón. No, que nos despedimos así, se van a descansar los chicos y, perfecto. Y después les vamos a informar en el grupo cómo seguimos, porque el viernes, como es feriado, vamos por ahí, hay un cambio de planes que ya lo vamos a determinar mañana. Excelente. Lo que les pido, cualquier cosita, ya el otro día yo publiqué el mail o el WhatsApp, me escriben, no hay ningún inconveniente, o sea, estamos al servicio de ustedes, ¿sí? Y bueno, lo mismo si surge alguna inquietud, aprovechen ahora y la anotan y nos queda de última. Che, escribí esto el otro día de la clase y le voy a hacer esta pregunta a los chicos y lo charlamos cuando nos toque, ya sea presencial o Zoom nuevamente. Pero bueno, les agradezco la atención, la amabilidad de todos, agradecimiento para Pancho y el Tano, y bueno, que tengan buen descanso. Gracias, Juan, un abrazo. Chao, Juan, gracias. Gracias, Juan, igualmente. Que descansen. Dame el dato para jugar la perra el domingo. Abrazo grande. Ok, saludo a todos, muchachos.